Voy a pasar ahora a presentar a la siguiente mesa, que son las distintas ponencias que vienen ahora. Vamos a hablar ahora con Romina Gatti, Damasia Gallegos, Lucas Checo, Fernando Marte y Marcos Tascón. No sé cuál de todos va a hablar. Yo solo tengo, lamentablemente, el CV de Romina Gatti, que la voy a presentar. Ella es licenciada en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del Instituto Tarea, de UNSAM, y restauradora junior del mismo establecimiento. Participó en proyectos de restauración como Pío Colivadino, Gil de Castro, lunetas del Museo del Libro y de la Lengua, mural de Quinquela Martín en la escuela de la localidad de Santa Rita, y trabajos de menos envergadura dentro de Tareas. Ella va a hablar junto con esta investigación que ha hecho junto con el equipo que acabo de nombrar sobre los cambios iconográficos y el estudio material en la restauración de la pintura del Cristo de la Paciencia. Romina, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Hola Virginia, gracias por esto. El resto de los ponentes están ahí, pero bueno, la que voy a hablar voy a ser yo, así que paso a compartir la pantalla. Bueno, gracias a todos por estar presentes hoy, porque se haya prolongado todo, pero sin embargo estén acá atentos. A continuación les quiero presentar este trabajo que, como bien dijo Virginia, está titulado Cambio iconográfico y estudio material en la restauración del Cristo de la Paciencia. A fines del año 2016 ingresó a Tarea, proveniente de la Iglesia San Ignacio de Loyola, un cuadro presuntamente de estilo colonial y cuya iconografía hacía referencia al Cristo de la Paciencia. Como pueden ver, del lado izquierdo está en la obra, con la imagen principal del Cristo ubicado en el centro de la composición, sentado, acompañado únicamente por una ventana rústica en el ángulo superior derecho. La técnica era mixta, estaba pintado con pinceladas fundidas, su fondo era completamente plano, no tenía matices ni modulaciones, sus dimensiones eran de 140 por 90, sin fecha, sin firma y con un estado de deterioro avanzado. En los exámenes preliminares pudimos confirmar la temática iconográfica al encontrar una descripción que Héctor Esquenone hiciera sobre el tema, donde describe a Jesús a la espera de su muerte, sentado con la corona de espinas, su mejilla apoyada sobre su mano derecha, mientras que su brazo izquierdo descansa sobre sus rodillas. Tiene una soga alrededor de su cuello y muestra en el cuerpo las huellas de flagelación, en lo que es la cara, el pecho, los hombros, los codos, las muñecas, los muslos, las rodillas y los tobillos. Investigando un poco más sobre la temática iconográfica, encontramos que para el siglo XIV, pero bajo el nombre del Señor de la Piedad, había comenzado a circular esta temática devocional, sobre todo en lo que era Francia, Flandes y Alemania, sin tener tanto éxito en lo que era España. Este tópico perduró aproximadamente 3 siglos como imagen de devoción popular, sin lograr una gran obra maestra, pero sí obras artísticas de pequeña importancia. Se cree que en el continente americano posiblemente se importó por los católicos alemanes o nórdicos a lo que es la región de las misiones jesuíticas del Paraguay. Como se sabe, durante el periodo colonial, la elección de las representaciones dependían de la demanda de las necesidades devocionales y litúrgicas. En cuanto a los centros más importantes artísticos ubicados en América, estaban en Cusco y Potosí, que luego se exportaban intensamente al resto del continente americano. Con el tiempo, estos dos centros se volvieron protoindustriales, lo que llevó a que los artistas que trabajaban en él se repartieran las tareas y eso lograran una gran demanda, o sea, muchas más obras en menos tiempo, sin arrepentimiento y utilizando los materiales justos y necesarios. Identificábamos 2 características en esta obra que me llevaban a pensar que era del periodo colonial. Por un lado, una temática religiosa proveniente del barroco, de la Contrarreforma católica, visible a partir del cuerpo estilizado y simple. Y una temática sincrética
a partir de la reinterpretación de los modelos europeos que circulaban en el continente americano, pero con una sensibilidad distinta, producto a sus creencias, vivencias y costumbres, reflejados en las figuras estereotipadas, rígidas, y esta paleta restringida, paleta cromática restringida. Ahora bien, para poder confirmar esta temática, no podíamos quedarnos solamente en lo que era el estudio iconográfico. Y el estudio material lo utilizábamos no solamente para llevar a cabo la restauración acorde a la problemática según la materialidad y el problema de restauración, sino también que lo usamos para buscar una información para que me lleve a confirmar la hipótesis del periodo de ejecución de la obra. En cuanto a la identificación de fibras, tomamos una fibra de soporte y la observamos bajo el microscopio, donde visualizamos fibras de tallos largos, terminación en puntas, formas irregulares, líneas transversales a lo largo de la fibra, paredes gruesas y nudos en forma de X, las mismas características que encontrábamos en las muestras patrón de las fibras de lino. En lo que son las muestras estratigráficas, dependiendo de la muestra, podíamos encontrar entre 2 a 5 estratos con diferentes dimensiones de partículas. Las capas más antiguas, con partículas muy visibles, que según la bibliografía relevada podrían indicar una producción artesanal, mientras que los estratos más recientes, con partículas muy pequeñas, que podrían indicar una fabricación industrial. Gracias a la caracterización química elemental, gracias al equipo de fluorescencia de rayos X, que es un equipo de espectroscopía no invasiva, analizamos los pigmentos diagnósticos, como son el rojo, el blanco, el azul, el verde y el amarillo. Pero de estos colores hubo 3 que me limitaban un rango temporal, que era lo que yo estaba buscando para este estudio. En cuanto al azul, la presencia de cobalto me indicaban que el pigmento podía ser azul de cobalto o azul de esmalte. Investigando un poco sobre la materialidad del periodo colonial, encontramos que en varias oportunidades mencionaban al azul de esmalte, en obras del altiplano jujeño y áreas del Cusco y Potosí, pero además también en obras del pintor colonial Mateo Pizarro hacia 1600. Se sabe que el azul de esmalte es un pigmento mineral de cobalto que circuló en Europa entre el siglo XV y 1952, durante un tiempo que el ultramar azurita estuvo en escasez. En cuanto al amarillo, la alta concentración de arsénico, en comparación al resto de los elementos encontrados, me indicaban que posiblemente el pigmento esté compuesto por trifluoruro de arsénico, más conocido como oro pigmente. Se sabe que es un mineral natural y que se fabricó hasta fines del siglo XIX, cuando apareció el amarillo del cadmio, más o menos entre 1817 y 1830, cuando logró desplazarlo por completo. En cuanto al pigmento verde, teníamos 2 indicios, el de hierro y el de cobre. ¿Qué pasa? Esto me indicaba que podía ser o un pigmento mezcla de azul de Prusia, oro pigmente, o un verde puro, como el verde jet de Bordeaux Esmeralda. El XRF, o el equipo de fluorescencia de rayos X, no es un estudio concluyente. Entonces, lo que sí teníamos era una idea más o menos de qué colores podía ser, pero no la teníamos todavía definido. Pero sí lo que nos importaba de tener un rango temporal aproximado. Como acabo de decir, y antes de exponerle los resultados, el XRF no es un equipo concluyente, no me da información concluyente, por lo cual es necesario reforzar este estudio para identificar realmente qué pigmentos tengo, con un estudio que me dé información molecular de la obra, como es el RAMAP. Pero para esta experiencia no lo pudimos llevar a cabo, pero bueno, teníamos nuestro objetivo de tener un rango temporal. En cuanto a los los otros 2 colores analizados, que fue el rojo y el rojo tuvo la presencia de mercurio, siendo rojo vermellón, y en el blanco, plomo, siendo blanco de plomo. Ahora bien,
todos los colores que habíamos podido identificar o creíamos que estaban en este rango temporal entre 1778 y principios del siglo XIX. En colaboración con el INFN de Italia, pudimos hacer la datación carbono 14 de lo que es el soporte. El informe nos arrojó que la obra era moderna y que se podía haber realizado entre 1670 y 1945. Dentro de este amplio rango temporal existían 3 probabilidades más reducidas. Entre 1670 y 1780 un 40%, entre 1795 y 1895 un 39%, y entre 1905 y 1945 un 15%. Ahora, si cruzamos esta información con la que les acabo de mencionar del equipo de fluorescencia de rayos X, teníamos que todos los colores que habíamos podido identificar o creíamos que estaban en este periodo temporal entre 1795 y 1895, donde la datación me daba un 39% de probabilidades. Entonces, podríamos decir que los estudios físico-químicos me estaban indicando que posiblemente nuestra obra se había realizado en el periodo colonial, confirmando así nuestras sospechas y las del propietario. Con toda la información recolectada se empezaron a hacer las tareas de restauración. Hicimos una estabilización del soporte, haciendo los injertos de las alas faltantes, restabilizamos, hicimos una limpieza del reverso, acondicionamos los parches, hicimos bandas de tensión. Cuando pasamos a trabajar en el anverso, hicimos una limpieza superficial, y cuando empezamos los testeos de limpieza, vislumbramos algo que estaba oculto bajo los repintes. Como pueden ver en la imagen de la derecha, está en un cuadradito, es una imagen que está ahí oculta, que podía ser una figura. Fue en este momento donde pedimos hacer los estudios de rayos X. En la observación de esto nos arrojó un Cristo de una gran calidad técnica, 2 personajes ocultos, uno de cada lado del Cristo, si lo pueden ver, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, un poco más chiquitito, que estaban recortados. Y esto también me indicaba que posiblemente la obra era más grande y que se había eliminado iconografía importante. Y por último, una serie de caminos de 2 puntos paralelos, están distribuidos por todo el cuadro, no sé si lo llegan a ver, yo marqué un poquito, que es un camino de costuras característica de las telas reutilizadas del periodo colonial. Con toda esta información, lo que hicimos fue tomar la decisión de eliminar todos los repintes que no estén integrados a la pintura, luego nivelar la superficie, hacer la reintegración cromática con acuarelas, proteger con barniz Damar y hacer unos ajustes de color con Maimeric. Ahora, a partir de los nuevos interrogantes se nos presentó una nueva pregunta. ¿La obra mantenía el tema iconográfico? No solamente por las figuras que habían aparecido, sino porque se había cambiado el entorno. No estaba en un exterior, como originalmente pueden ver en la primera imagen del lado izquierdo, sino que estaba en un interior, como pueden ver en la imagen del lado derecho. Ahora es necesario resaltar en este preciso instante que cada vez que se menciona el Cristo de la Paciencia, se lo encuentra absolutamente solo, sin los personajes, lo cual acá teníamos una incongruencia entre las iconografías. Los nuevos estudios iconográficos nos llevaron al norte y centro de Europa en el siglo XVI, donde encontramos obras que habían realizado al Cristo de la Paciencia a la espera de su muerte, desnudo, con la corona de espina, maniatado, y los personajes que estaban a su alrededor mostraban los preparativos para su crucifixión, incluyendo al verdugo carpintero a la derecha de Jesús, cavando los pozos para los palos o acondicionándolo. Esta temática se incorporó en el mundo hispánico un siglo más tarde, con obras como la de Juan Ribalta y Alonso Cannon, donde vuelve a aparecer el esbirro carpintero a la derecha de Jesús. Creemos que posiblemente nuestra obra tenía la iconografía original del Cristo de la Paciencia con los preparativos para su crucifixión, como la de Juan Ribalta, pero por cambio de gustos, estilos, o porque el paso del tiempo provocó deterioros, había llevado
a recortar, habían llevado a recortar el lienzo, eliminando iconografía importante. Y para seguir manteniendo su imagen devocional, lo que habían realizado es repintar la obra cubriendo los personajes o porque estaban incompletos o porque eran horrorosos, convirtiendo así a la figura en un Cristo de la paciencia más parecido a un Cristo de la piedra fría en el ciclo de la pasión, como el grabado de Juan Callert. A modo de conclusión, los nuevos hallazgos y descubrimientos exigieron un estudio histórico, técnico y material más exhaustivo, que esto nos hizo indagar sobre las posibles fuentes iconográficas de la obra, al compararla con pinturas de la misma temática y periodo temporal, alterando en parte la iconografía, manteniendo el tema de Cristo de la paciencia, con los agregados de los preparativos para su crucifixión. Creemos entonces que los estudios de investigación evidenciaron las distintas alteraciones generadas por las intervenciones previas. De este modo, a través del trabajo interdisciplinario, las distintas tareas de restauración del Cristo de la Paciencia y los preparativos para su crucifixión pudieron mejorar, recuperar y atenuar las diferentes alteraciones que habían modificado la obra. Bueno, muchas gracias por estar presentes acá, gracias a la asociación por permitirme este espacio y mostrar este trabajo, y nada, pues ahora puedo dar lugar al resto. Gracias, ahí dejo de compartir. Romina, muchísimas gracias por la ponencia. Nuevamente estamos aquí planteando lo que venimos hablando desde el día de ayer, ¿no? Cómo la interdisciplinariedad en el trabajo de la restauración es fundamental, y lo demuestra el estudio que ha hecho la tarea, que en realidad no es la primera vez que presenta un trabajo de esta envergadura, por lo menos en los encuentros de conservación, y son realmente muy clarificantes, ¿no? Porque, digo, la manera integral en que abordan los temas, ¿no? Desde los estudios iconológicos, iconográficos, desde los elementos, en este caso, no en este caso, pero han habido trabajos, ¿no?, donde los elementos indiciarios son fundamentales, los elementos plásticos, la materialidad. Bueno, es realmente interesantísimo. Vamos a pasar ahora a la siguiente mesa y al final hacemos todas las preguntas, si te parece, Romina.